Estamos en ampliación de noticias y continuamos también hablando de esta polémica generada por el primer ministro Guido Bellido y sus amenazas contra el consorcio que explota el gas de Camisea, ¿no? Quieren renegociar, quieren sentarse a renegociar, pero a punta de amenazas es un poco difícil. Y dice bastante sobre el respeto al Estado de Derecho y al sistema democrático. Pero vamos a conversar con el economista, experto en hidrocarburos, Carlos González Ávila, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. A ver, vamos a tratar de entender cuando el presidente Castillo y también la misma vicepresidenta Dina Boluarte dicen tenemos que recuperar Camisea. ¿A qué se refieren específicamente? ¿No es Camisea de los peruanos? A ver, yo quisiera hacer una diferencia y me quedo yo con la última declaración del presidente Castillo, las que ha hecho en su viaje, y distingo evidentemente las que se hicieron en campaña de estas, ¿no? El gas de Camisea, o mejor dicho, los contratos de Camisea se suscribieron bajo la modalidad de contratos de licencia. Los contratos de licencia, diferentes de los contratos de servicio, le dan la propiedad de los hidrocarburos extraídos al contratista. Entonces, así está firmado los contratos y eso es lo que aceptaron los inversionistas y el Estado peruano, de tal manera que el gas es de los peruanos en el subsuelo, pero extraído se convierte en gas del operador, del que hizo la inversión, del que perforó los pozos, del que construyó los ductos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, el gas de los peruanos en el subsuelo no nos sirve de nada porque estaríamos pues sentados sobre un banco de petróleo sin poder explotarlo. Entonces la idea es sacarlo, y para sacarlo tenemos dos posibilidades. O lo sacamos como contrato de servicios, donde en ese caso el dueño del gas sería el Estado y le paga una retribución al operador, o lo sacamos bajo el contrato de licencia. Los que tenemos nosotros acá en el Perú, la mayoría de los contratos que hay en el Perú son contratos de licencia. Hay unos dos o tres contratos que son de servicios. Entonces, cuando se habla de recuperar el gas, en realidad hay que distinguir que el gas del lote 88 ya es un gas que está reservado para el mercado peruano. Y es el lote más grande de Camisea, el principal. Entonces, este gas se firmó como contrato de licencia, pero con una condición, de que ese gas no se podía exportar y se tenía que destinar solo al mercado peruano. Y así lo aceptó el consorcio Camisea. Por consiguiente, cuando se habla de vamos a recuperar el gas, en realidad no sé a qué se está refiriendo, porque ese gas ya está llegando a todos los hogares peruanos. El problema, que si llega o no llega, no es del productor de Camisea, porque esto es una cuestión que tiene varios eslabones, es una cadena que tiene varios eslabones. El primer eslabón es el upstream, donde está el inversionista, el productor, el de que hace la actividad de exploración y explotación. Termina su actividad, viene un segundo tramo que es el del transporte, después viene la distribución, la comercialización. Entonces aquí yo quisiera entender a qué se están refiriendo. Primero, que están hablando de renegociar el reparto de utilidades. Eso para mí es una novedad, porque me dijeran pues que esto es una propuesta que es parte de un plan que tiene como objetivo que el gas de Camisea llegue al mayor número de hogares del Perú, santo y bueno. Claro, más ganancia, una mejor repartición. No, vamos a renegociar la repartición de las utilidades. Me suena a una visión crematística, economicística, ¿no? Que no tiene nada que ver con una visión de rentabilidad social. Señor González, buenos días. Buenos días. Más o menos para que la gente lo entienda. Hasta el momento, ¿cuál ha sido el balance, ¿no? del trabajo que desarrolla el consorcio en Camisea en cuanto a la exploración y explotación del gas? Los resultados en términos económicos, ¿no? Especialmente para las regiones. Hablemos de regalías, de ingresos fiscales, ahorros al país. ¿Cuál es el balance que ha tenido esta labor de explotación y exploración del gas de Camisea? Bueno, para comenzar, y vale la pregunta para hacer una aclaración. Cuando se nos dice que van a repartir utilidades, y las utilidades son 70-30, creo que dicen que el contratista se lleva el 70% y el Estado queda solo el 30%. Solo
las regalías, solo la regalía que paga Camisea es 37.24 del valor de la producción, ¿no? O sea, estamos hablando de casi 40% solo regalías, sin considerar el impuesto a la renta y del valor bruto de toda la producción. Entonces, ¿de dónde puede salir 70-30 si solo la regalía, sin considerar el costo de producción, es casi 40%? Lo cierto es que en términos de unidad, el Estado está en realidad llevándose, lo que se llama el government take, está llevándose más del 60% de la utilidad, de la renta petrolera, lo que se llama la renta. O sea, la renta es el resultado de dividir todos los ingresos menos todos los egresos. Eso que queda, el Estado se está quedando con el 60-65% y el operador se está llevando el 35%. Esa es la real repartición que hay en este momento de las utilidades. Después hay un grueso componente que es los gastos de terceros, de todos los proveedores que participan en las actividades, que se lleva la diferencia, ¿no? Entonces, a mí realmente me sorprende las declaraciones porque en balance, Camisea ha permitido no solamente regalías por gas, ha permitido regalías por líquidos de gas, ha permitido también el GLP que sale de los líquidos del gas y que ha permitido que si en este momento nosotros tenemos una importación de GLP del 20%, si no existiese el gas de Camisea estaríamos de repente importando el 50%. Pero a ver, pero ¿qué le decimos a los peruanos que viven alrededor de Camisea y no gozan de esas regalías? ¿Qué le decimos a los vecinos de algún distrito de Lima que ven con envidia que su vecino sí recibe gas, ¿no? Y paga una cuenta de gas mucho menor a la cuenta de electricidad que yo tengo que pagar y encima tengo que comprar mi balón GLP? ¿Qué les decimos? ¿Cuál es la explicación que les damos? Yo estuve en una entrevista hace unos días con una emisora del Cusco y justamente ellos decían, no puede ser posible que en el Cusco el balón de gas valga 60, 70 soles. 100 en Mega Antonio. El balón de gas que se consume en el Cusco no es el gas natural de Camisea. De acuerdo. Es el GLP que tiene que darse la vuelta al mundo, tiene que ir a Pisco, a Lima, a Matarán y entrar o sea... Es por eso que es caro. No, de acuerdo. El ideal sería que el Cusco reciba el gas de Camisea. Pero lo que pasa es que, vuelvo a separar los segmentos de la cadena. El explorador y productor, o sea, el consorcio Camisea, termina su trabajo en el punto de fiscalización de la producción. A partir de ahí viene una segunda cadena que ya le correspondería al Estado hacer el gasoducto. Es el Estado, una entonces. Declaración decía, Cusco, por ejemplo, recibe casi $2 millones de regalías diarias, de canon diario. Entonces, y ya con todo lo que ha recibido desde que está operando Camisea, ya tendría para haber hecho no uno, sino varios ductos desde Camisea al Cusco. El asunto es que el que tiene que hacer los ductos es el Estado, porque ningún privado va a hacer un ducto si al final del tubo no hay mercado suficiente. Fíjese, Camisea produce más de 1.400 millones de pies cúbicos por todos los días y 1.600, y se están reinyectando más de 400 diarios. ¿Por qué se reinyectan? Porque el mercado peruano no demanda lo suficiente. Ahora, el problema no es la actividad del consorcio, el problema es que no hay demanda. ¿Qué hacemos para incentivar la demanda? Para comenzar, el Estado, que es el que hace las carreteras y los ferrocarriles para que los minerales lleguen a la costa, por ejemplo, es el que tiene que hacer las carreteras de los hidrocarburos. Las carreteras de los hidrocarburos son los ductos. Ahora, ¿qué tan fácil cuando el primer ministro Guido Bellido dice vamos a nacionalizar, qué tan fácil puede resultar eso que él indica? Bueno, eso no es nada fácil. Primero, tiene que modificar la Constitución, porque el artículo 70 de la Constitución dice que solamente es posible expropiar por seguridad nacional, por necesidad pública y por mandato de una ley expresa. O sea, el Congreso tendría que dar una ley que autorice la expropiación de Camisea, ¿ya? Y dentro de ese mismo contexto constitucional, lo que dice la Constitución es previo pago de justiprecio. O sea, acá no es que yo te quito. Y las historias de las nacionalizaciones han sido así, todas le han costado al Estado más de lo que han expropiado, ¿no? Ese es uno. Por otro lado, también no es fácil porque también tiene que atenderse a lo que dice la ley de hidrocarburos. Primero, una aclaración.
El que fija la política de hidrocarburos en el Perú es el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, no la PCM. Y en tercer lugar, el que renegocia y el que negocia los contratos de hidrocarburos es Perú Petro por mandato de una ley orgánica, no la PCM. Perú Petro será el que se tenga que sentar con el consorcio a renegociar. Pero primero, antes que eso, tenemos que saber qué es lo que queremos renegociar y con quién. Y con una visión técnica y no política, ¿no? Exactamente. En tercer lugar, ya lo dije, estos son contratos de licencia. El contratista firmó un contrato de licencia, hizo inversiones por un contrato de licencia. El lote 56 es un contrato de exportación, nació como un contrato de exportación. Antes que se firmara el contrato, cuando se hizo la convocatoria para el lote 56, ya se sabía que iba a ser para un proyecto de exportación. Nadie en su sano juicio va a firmar un contrato para el lote 56 pensando en abastecer el mercado interno si sabe que el lote 88, por mandato de otra ley, está reservado para el mercado interno y todavía faltan 30 años. Ustedes firmarían un contrato nuevo para esperarse sentados 30 años a que se acabe primero el lote 88. Ese nació como un contrato de exportación y se hicieron unas inversiones multimillonarias, no solamente en ductos, sino también en plantas de licuefacción, en Melchorita, etcétera, ¿no? Y además, volver a subrayar, ya tenemos gas para el mercado interno. Lo que tienen que hacer, y esa es tarea del Estado, hacer que eso llegue al mayor número de hogares posibles vía la masificación del gas. Lo que tenemos que hacer es impulsar la masificación del gas, en lugar de estar pensando en expropiar el consorcio de Camisea, y peor aún, expropiarlo para repartirnos las utilidades. ¿De qué utilidades? Si a mí me dicen, vamos a renegociar el contrato para un mejor reparto de utilidades, yo también le diría, bueno, cuando el precio se cae y tenemos pérdida, también vamos a repartir la pérdida. Muy bien. El Estado no participa de las pérdidas, el Estado cobra su regalía. Los contratos tienen una regalía mínima. Es de esa regalía, aunque estés perdiendo, tú me pagas de todas maneras esa regalía mínima. Muy bien, señor González. Yo quisiera terminar antes yo quisiera que, yo entiendo pues que el señor Bellido no es especialista en hidrocarburos, y sus declaraciones deben estar respaldadas por algún tipo de consejo de asesores. El 21 y 22 de octubre, como todos los años, hay un foro acá en el Perú, que se llama Perú Energía, y en esos foros se suele debatir todos estos temas, tanto de hidrocarburos como de electricidad. Concatenan ambos subsectores perfectamente. Yo quisiera que vaya el señor Bellido, que los organizadores inviten al señor Bellido y a los asesores del señor Bellido a este foro, el Perú Energía, para que frente al sector petrolero y eléctrico debatamos de qué están hablando, qué es lo que están proponiendo en términos de renegociar. Muy bien, señor Carlos González, experto en hidrocarburos, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias, 8:31. Vamos con los titulares y regresamos.